Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Aquí de nuevo con ustedes en EN Televisión. José Antonio Torres para compartir lo más importante de los acontecimientos de las últimas semanas, que termina precisamente hoy. Porque la gente tiene una confusión y piensa que la semana termina el domingo. Ocurre que no, que la semana concluye el séptimo día. El séptimo día de la semana es el sábado, porque el domingo siempre es feriado, pero es el primer día de la semana. Pero bien, cada sábado estamos aquí en EN Televisión para compartir con ustedes este programa. Usted puede verlo en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web en www.entelevisión.com. Estamos cada sábado, 11 de la mañana, acá decíamos, y el programa de hoy lo vamos a comenzar con una noticia alentadora para los periodistas. Fíjate, ayer, viernes, en Noruega, se otorgó el Premio Nobel de Literatura 2021 a dos periodistas, al ruso Dmitry Muratov y a la filipina María Ressa. El jurado escogió a estos dos periodistas porque tanto viven en países donde es difícil la libertad de prensa. Por más democracia se hable de Rusia, todavía el Estado mantiene un control sobre los medios. Y Dmitry Muratov ha sido uno de los periodistas que ha mantenido su voz en alto en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos de la libertad de prensa. Y eso, junto a María Ressa, que es de Filipinas, donde también el problema es de la prensa, es difícil, aunque se trata de una democracia, pero en la gestión del presidente Duterte, que se ha hablado incluso de 16,000 ejecuciones. Claro, ellos lo justifican, el gobierno filipino lo justifica argumentando que no son ejecuciones, sino que son intercambios de disparos, un narcotraficante, un vendedor de drogas. Duterte ganó las elecciones de Filipinas hace 6 años, precisamente con un discurso, eso en el 2015, con un discurso antinarcótico. Y la gente votó por él y lo respaldó. Y fíjense si es tal que la ciudad donde él era alcalde, para asumir la presidencia de Filipinas, dejó a su hija y esta ganó las elecciones ampliamente. Y en caso de que allá la Constitución prohíbe la reelección, pero él iba a ser candidato vicepresidencial y llegó a inscribirse y fue la semana pasada que se retiró. Y eso le garantizaba las elecciones a ese partido, al partido que lo postuló. Y es posible, y ese mismo partido postuló ahora a su hija, y es posible que haya un traspaso de liderazgo familiar ahí en Filipinas por su lucha antidrogas. Claro, un problema de derechos humanos, y eso María Ressa siempre lo estuvo denunciando en organismos internacionales, de que no había un proceso en contra de los acusados, sino que se les fusilaba prácticamente en las calles. Pero nada, estos dos periodistas, Dmitry Muratov y María Ressa, acaban de ser escogidos como ganadores del Premio Nobel de la Paz. Y en principio dijimos que fue el Premio Nobel de Literatura. No, es el Premio Nobel de la Paz, porque son dos mensajeros de la paz. Porque la única forma que puede haber una paz duradera en un Estado es cuando se respetan los derechos. Si no hay respeto de los derechos individuales,
de los derechos ciudadanos, entonces es difícil que un país pueda disponer de una paz duradera. Por eso estos dos comunicadores, estos dos periodistas, para orgullo de los que ejercemos esta profesión como oficio, y digo como oficio porque hay muchos que no lo ejercen como oficio, pero estos dos periodistas son el orgullo de quienes ejercemos la comunicación como un oficio y con un compromiso de fortalecer las instituciones, de usar nuestra voz para defender las instituciones democráticas, para defender el derecho de la gente al libre pensamiento, el derecho que tiene la gente a vivir en una sociedad en la que se imponga el deseo de la mayoría y no de la minoría. De modo que desde acá, desde Coloquio Cultural, felicitamos a esos dos colegas, Dmitry Muratov de Rusia y María Reza de Filipinas, quienes en el día de ayer a quienes en el día de ayer se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Otro hecho internacional y también interesante para los dominicanos, por la cercanía que tenemos, es la decisión de la Comunidad de la Unión Europea de enviar observadores a las elecciones convocadas para el 22 de noviembre en Venezuela. Venezuela en los últimos 15 años ha sido una nación conflictiva por el estilo de gobierno, primero del coronel retirado Hugo Chávez, quien tras morir había recomendado incluso a los venezolanos votar por Nicolás Maduro. Chávez murió de cáncer y tuvo tiempo para dejar todo su heredero político, formar un heredero político que fue Nicolás Maduro, un dirigente sindical de vasta formación política. Entonces, Venezuela, desde el gobierno de Chávez, entró en un sistema de gobierno diferente. Chávez inventó un socialismo del siglo XXI que no deja de tener sus cosas positivas, pero que como todas las naciones socialistas del área, como que descuidaron el sistema productivo. Copiaron un modelo económico fracasado. Chávez era un simpatizante fanático de Fidel Castro, fanático del régimen de Cuba. Y ese fanatismo hacia ese régimen lo llevó a cometer errores garrafales. Descuidaron el aparato productivo, se empeñaron más en la seguridad interna, se empeñaron más, claro, y es lógico, tenían Estados Unidos ahí cerca. Pero la gente comenzó a abandonar Venezuela por la situación de las precariedades en los servicios y en el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, Maduro se ha mantenido en el gobierno. La oposición dice que de manera fraudulenta, de manera dictatorial, pero eso ya es asuntos internos de ellos. Lo interesante de esto es, y al propio Nicolás Maduro le conviene, es que es la primera vez en los últimos 15 años que la Unión Europea escoge una delegación para que observe los comicios de Venezuela, porque eso le va a dar credibilidad a ese proceso. Uno de los principales líderes de la oposición, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos una vez incluso lo declaró como presidente de Venezuela, una locura, señores, de los estadounidenses, del gobierno del régimen de Estados Unidos, lo declaró presidente de Venezuela. Pero presidente sin tener nada. Y Guaidó, no creo que sea de estúpido, de ingenuo, comenzó a nombrar embajadores. Incluso nombró un embajador en República Dominicana.
que a cada rato lo veo en el Conde por ahí pasillando, porque no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer, un vendedor de baratijas y cosas. Entonces, es una forma extraña de los norteamericanos tratar de buscar, y Guaidó consiguió, y hubo como 90 países que los respaldaron y dijeron sí, que era el presidente, pero eso qué importa si el pueblo venezolano había escogido a otro y lo había juramentado y estaba gobernando y está gobernando todavía. Entonces, pero Guaidó por lo menos ahora dice que va a participar en las elecciones, que vas a participar. Y eso también es bueno, porque eso significa que la oposición de Venezuela tiene esperanza, y significa también que se va a escoger, van a ser elecciones para escoger gobernadores y senadores y diputados. Y eso hará que Venezuela tenga un Congreso plural, y el Congreso plural es la principal base para un régimen democrático. Por eso yo digo, al que más le conviene es, al que más le conviene la observación internacional es a Nicolás Maduro, porque puede ser que esa observación legitimice su gobierno si los vicios del proceso electoral son mínimos. Pues todo proceso electoral, más en esta región, tiene algunas debilidades, algunos vicios, pero si esos vicios no son determinantes para los resultados finales, entonces eso va a legitimar el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. Otra noticia interesante, señores, el tema de la semana, podríamos llamar. Esta semana hay dos temas interesantes. Uno es el de la reforma fiscal. Otro tema es la seguridad ciudadana, y ese tema volvió a colación tras el asesinato de una arquitecta en Boca Chica el pasado, hoy hace precisamente una semana, hoy sábado, porque fue el pasado sábado. Y eso ha agilizado, ha dinamizado, ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de seguridad ciudadana, la necesidad de la reforma policial. O sea, son temas, los dos temas son interesantes, muy interesantes. Y uno de ellos, el de la reforma fiscal, que el presidente, el gobierno parece que todavía no se ajusta sobre hacia dónde va, hacia dónde lo va, cómo lo va a ejecutar, cómo lo vas a tratar, cómo se lo va a presentar a la sociedad. Pero, señor director, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tocar el tema de la reforma fiscal, de lo que propone el gobierno y de lo que proponen los empresarios y de lo que piensa la gente, por supuesto. Bien, antes de irnos a la pausa, habíamos dicho que cuando retornáramos íbamos a tocar el tema de la reforma fiscal. Para la gente común, reforma fiscal y pacto fiscal es lo mismo, porque todo implica nuevos impuestos. O sea, usted va a ganar menos dinero a partir de enero. O sea, todos nosotros vamos a ganar menos a partir de enero. ¿Por qué? Porque vamos a ganar el mismo salario y vamos a tener que pagar más impuestos. Entonces, lo que es el ingreso real de todos los dominicanos va a bajar, se va a reducir a partir del próximo mes de enero. Ahora, ¿qué implica una reforma fiscal? Como nosotros las conocemos tradicionalmente aquí, es que el gobierno coloca nuevos impuestos. Sencillamente eso. Eso nosotros conocemos como reforma fiscal. Los teóricos del gobierno le han puesto como las coletillas reforma fiscal integral. Bien, una palabrita bonita.
Y si es una reforma fiscal integral, me imagino en la que entrará integrada toda la sociedad y que tocará todos los estamentos de la economía. Y no solamente de recaudación, sino también que el gobierno tendrá que explicarle a la sociedad hacia dónde va el gasto público. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que la gente le tiene miedo a las reformas. Y tienen razón. Por un hecho fundamental. A usted le ponen más impuestos. Ok. Eso implica que usted va a pagar más por el servicio de energía. Y ahora con esto de cómo andan los precios del petróleo a nivel internacional y los precios del gas, del GLP y el gas natural y el carbón mineral que suple la planta principal del país, Punta Catalina. Entonces, todos esos renglones de la economía van a sufrir incremento, o sea, aumento. Y lo vamos a tener que pagar nosotros los consumidores. Nosotros nos toca pagarlo. Ahora, ¿qué nos va a dar el gobierno a cambio de eso? ¿Qué nos va a dar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y eso no solamente... ahí podemos ver en pantalla los nuevos precios de los combustibles comenzaron a aplicarse desde las 6 de la mañana de hoy sábado. Esos son los nuevos precios. O sea, y esos precios están todavía una parte subsidiada, de acuerdo a como dice el gobierno. O sea, que esos incrementos que hemos visto hoy, lo vamos a seguir viendo durante varias semanas. Durante varias semanas, no se asusten por esto. El gobierno, para no asustarlo, y como tiene que discutir una reforma fiscal, plantearle al país una reforma fiscal, entonces, como si fuera un suero, nos está poniendo los aumentos gota a gota, para que nuestro cuerpo no se resienta. Pero al final de cuentas son aumentos. Entonces, ¿por qué el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ayer viernes, el presidente Pedro Brache dice que, ok, vamos a discutir, pero no una reforma fiscal, vamos a discutir un pacto fiscal? Ah, esa es otra cosa. Un pacto fiscal. O sea, vamos a discutir qué tú quieres de impuestos, pero vamos a discutir hacia dónde tú vas a dirigir el gasto público el año que viene. O sea, todo el dinero va a ir a mano del gobierno y el gobierno va a hacer lo que le dé la gana. No, es un pacto en el que nosotros, esa es la propuesta de los empresarios, ¿verdad? Un pacto en el que nosotros nos comprometemos a esto y tú como gobierno te comprometes a esto. Entonces, cada quien tiene una responsabilidad compartida. Esa es un poco más justa que la simple reforma. Estamos hablando desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico nos va a pasar lo mismo. Nos va a caer toda la carga hacia la clase media. ¿Por qué? Porque hacia los consumidores especialmente. Porque ¿qué es lo que hacen los empresarios y los industriales cuando tienen que pagar 10% más de impuestos? Bueno, se lo cargo a la mercancía, se lo cargo al producto que yo fabrico. Si yo fabrico copa de agua, bueno, me aumentaron 10 pesos. Tengo que pagar 10 pesos de impuestos por cada copa de agua que fabrique. Bueno, si la vendía a 25, la vendo a 40. La vendo a 40. Me gano 5 pesos más de lo que me ganaba y pago y cubro el pago de impuestos. Ese es un ejemplo que puse, pero eso pasa con todo, con calzado, con ropa, con servicios. La tarifa de luz va a comenzar a subir ahora en noviembre. Eso es seguro. El gobierno pospuso. La Superintendencia de Electricidad dijo
emitió una resolución, no que lo dijo, emitió una resolución en la que comenzaba el desmonte del subsidio a los consumidores de más de 200 kilowatts y que lo iba a comenzar en octubre. Y por la presión social no lo inició en octubre, pero lo van a comenzar en noviembre. O sea, vamos a tener que pagar más por la electricidad a partir de noviembre, más en enero, en febrero, más en diciembre, y sucesivamente cada 3 meses nos van a aumentar la tarifa eléctrica. No lo estoy diciendo yo. Hay una resolución de la Superintendencia de Electricidad que fue aprobada y que fue fijada para aplicación 1 de noviembre del 2021. Y ahí está esa resolución. Y a eso vamos a ver los nuevos aumentos en las otras áreas de la economía que va a aplicar el gobierno. Vamos a ver los otros. Fíjense que el gobierno está hablando y creando las condiciones. Están creando condiciones. Primero, desde hace varios días están diciendo el GLP no se puede seguir subsidiando. El gobierno ha invertido 5.000 millones en subsidios. Pero ya hoy tenemos un aumento de 5 pesos al galón. Y vamos a tener aumentos durante las próximas semanas. Y ya se está diciendo que el precio del petróleo, va hacia arriba y que no se detiene. Ayer estaba en $60 el barril, creo 80 o 60, no recuerdo ahora. Pero eso también es creando las condiciones para después venir y decir, mira, el combustible va a estar de precio y la electricidad de precio. No se puede seguir subsidiando. Y usted tiene que asumirlo. Ahora, el gobierno va a tener más de 1.000 millones, más de $1 billón, de $1 billón de pesos en recaudación este año, en el 2022. Bueno, el presupuesto, de ese presupuesto hay una parte que lo van a colocar en bonos, lo van a coger prestado para la ejecución. Una parte será con los nuevos impuestos y otra parte con las recaudaciones normales. Pero estamos hablando de más de $1 billón de pesos. 900 y tantos mil millones. Entonces, por eso el pacto fiscal, el gobierno tiene que explicarle a la sociedad en qué va a invertir ese dinero. O sea, no, es como cuando un hijo suyo le pide al papá o a la mamá, le dice, regálame 1.000 pesos o dame 1.000 pesos. Usted le pregunta, ¿para qué? O sea, usted le va a dar 2.000 pesos, porque usted quiere saber en qué lo va a invertir, en qué lo vas a gastar. Entonces nosotros que le vamos a dar como sociedad, como población, como consumidores al gobierno, más de $1 billón de pesos, queremos el gobierno diga en qué lo va a gastar. Y que haya una especie de reorientación del gasto público y del gasto de inversión. Porque no podemos estar pagando impuestos para el gobierno siga manteniendo un grupo, una burocracia y no sabe ni siquiera hacia dónde va. Que no hay un plan diseñado de desarrollo concebido, ni socializado, ni revisado por todo, y orientado a un objetivo claro, específico y con tiempo definido. Entonces, esos son los elementos que hacen que la gente no solo se resienta, sino que la gente no, cuando le ve, hablan de reforma fiscal, ve esa vaina como el diablo, un miedo como el diablo a la cruz. Y tienes razón. ¿Por qué? Fíjense, nosotros pagamos los impuestos, todo el mundo aquí paga impuestos, pero aquí el impuesto es como de doble tributación. Se supone, nosotros pagamos impuestos, pagamos
ejemplo, el agua recibimos. Pero nosotros para el consumo de la casa tenemos que comprar agua embotellada, agua en botellita para que los muchachos vayan a la escuela. Una, pagamos el servicio de electricidad. Pero usted tiene también que tener un gasto adicional, porque usted tiene que comprar un inversor y comprar 4 baterías al menos cada 2 o 3 años, que es el tiempo hábil de durabilidad de la batería de inversores. ¿Por qué? Porque cuando se va la luz, usted necesita estar alumbrado. Y más ahora que mucha docencia en el sector tanto público como privado es virtual. Entonces usted tiene que garantizarle a los hijos que tengan por lo menos internet. Y eso nada más se garantiza con electricidad. Y conociendo cómo son aquí las situaciones de crisis, que a veces te colocan un apagón de 8 o 9 horas como si nada, entonces ahí viene que usted pagó la electricidad, pero también tiene que tener un gasto adicional en inversor y en baterías. Educación. Bueno, los impuestos que usted paga se supone que para que haya un eficiente sistema educativo. Pero usted tiene que apuntar a los niños en el colegio privado. Porque todos los estudios que se han hecho, ahí están las pruebas PISA, determinan que la educación, aunque la República Dominicana tiene buena infraestructura educativa, la realidad es que la calidad de la enseñanza es muy mínima. Y si usted quiere formar a sus hijos de manera formarlo aunque sea media, tiene que colocarlo en las instituciones educativas privadas. Y a pesar de que pagó los impuestos, a pesar de que haya pagado los impuestos, pues tiene que pagar también por ese lado. Bien, amigos televidentes, vamos a una pausa. En breve regresamos de nuevo acá con ustedes en Coloquio Cultural, en EN Televisión. Bien, estamos ya de regreso en la parte final, comentario final de nuestro programa de hoy sábado, 11 de la mañana, en Televisión y en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, así también como en la web www.entelevisión.com. Bien, amigos televidentes, decíamos que ahí íbamos a dejar el tema, uno de los temas fundamentales de la semana, para la última parte del programa. Ese tema es lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con la reforma a la policía. Abinader, ese ha sido el discurso del presidente Abinader desde que llegó al poder, desde que asumió el poder hace exactamente 1 año y 2 meses, más o menos 1 año y 2 meses. La preocupación y la responsabilidad que dijo tener ante la sociedad para reformar la policía, para garantizar la seguridad a la población. Ese ha sido el discurso. Y se han sacado comisiones, y se han hecho plan piloto, planes y programas que no han funcionado a cabalidad, y hay un plan de entrega de armas, de entrega de armas ilegales a interior y policía, y hay un incentivo para eso, y se han establecido lugares en Cristo Rey, en que yo recuerdo Cristo Rey, en el Ensanche La Fe, aquí en la capital. Pero eso no ha tenido los resultados esperados. Porque el problema básico aquí de la seguridad ciudadana está en la policía. Yo creo que si aquí, en vez de salir a desarmar a los delincuentes, desarman a los policías y hacemos una policía sin armas, creo que la violencia disminuiría. Y creo que habría menos actos delictivos. Eso es lo que yo creo. Creo que el desarme a la población debe comenzar con la policía. No es con los civiles, con la policía.
Porque lo que se ha visto en los últimos tiempos, y miren, mañana, sobre el mismo tema, mañana, en el editorial del periódico del semanario Camino, que es el periódico que edita el arzobispado de Santiago de los Caballeros, en la edición de mañana domingo, ellos tienen un editorial que advierten sobre el problema de la inseguridad y la policía. Y resaltan la cantidad de policías involucrados en actos delictivos. Hace pocos días ahí en la Nacaona, una patrulla hirió a un raso, estaba asaltando. Y ustedes nos recuerdan en los últimos tiempos, en casi todos los asaltos importantes, casi toda la banda importante de asaltantes, de atracadores, había policía y en ocasiones militares. Pero casi siempre había policía formando parte de esas bandas. Entonces, el problema de la inseguridad aquí está en la policía, no en la calle. La policía lo lleva a la calle. Por eso ahora los policías tienen buen salario y a partir de enero van a recibir 40% más de 40% más de aumento en los salarios base de la policía. O sea, que ahora están ganando un salario más o menos aceptable con relación a lo que era el salario tradicional. Cuando los policías ganaban 5,000 pesos, señora, aquí había policías que tenían BMW. Igual que agentes de la DNCD. Agentes de la DNCD. Que ganando menos de 20,000 pesos tenían jipeta. O tienen jipeta todavía, porque todavía la DNCD no está limpia, completa. Entonces, el presidente ha puesto un empeño especial. Se cogió una comisión que está planteando, analizando un proyecto de reforma. Se puso en manos de un hombre serio, de Servio Tulio Castaño Guzmán, esa comisión. Se le dio un año para que presenten un informe. No sabemos por dónde andan, pero yo soy de lo que pienso, y así se lo hice saber una vez al ministro de Interior, a Chu Vázquez, que somos de allá, del mismo pueblo, de Nagua. Le dije, mira, yo creo que la policía hay que reformarla tanto que hay que cambiarle hasta el color al uniforme. La población no tiene confianza en ese color gris ya. Ese color gris infunde temor. Entonces hay que comenzar por ahí, por la parte psicológica, que la gente hacer otra policía, otro uniforme, pero que la gente cuando lo vea ya no lo vea un temor ni con miedo. Mira lo de Boca Chica del sábado pasado. Un hecho confuso. Confuso. Pero además, eso te hace ver si fue por un simple accidente de tránsito, te hace ver que ese cabo de la policía no está preparado emocionalmente para tener un arma de fuego. Entonces, es una debilidad en la policía cuando lo engancharon. Fue ahora en marzo, en febrero, lo hicieron cabo. Pero no hubo una revisión psicológica, psiquiátrica, porque ¿cómo es posible que por un simple accidente de tránsito tú comiences a disparar contra un vehículo? Ahí hubo una adolescente de 15 años que pudo haber resultado muerta también por un roce de tránsito. Eso no es posible. Y después caerle acá en una motocicleta y después venir y romper el cristal con la cacha de una pistola ya manipulada porque ya la había disparado. ¡Pah! Le mete un tiro en la cabeza. Entonces,
demostró que no tiene condiciones emocionalmente, no está preparado para ninguna situación, tratamiento con civil, esto es un arma de fuego. Entonces esa es una debilidad de la policía. Por eso, porque no depuran bien a quienes van a meter a la policía, es que nos encontramos que en todos los asaltos, en casi todos los asaltos, hay policías involucrados. Yo me imagino que el presidente debe tener el agua al cuello en el caso de la policía. Porque siempre en su discurso plantea que se va a resolver y el problema se le agrava. Y el problema cada día se le agrava. Miren, en estos días, o sea, ayer viernes, comenzó un seminario internacional sobre seguridad y reforma policial. Son expertos en seguridad y jefes de la policía y oficiales de policía de la región de España, de Estados Unidos, Colombia, creo que hay hasta de África, que están reunidos aquí en República Dominicana, en el Salón de Convenciones de la Cancillería, para revisar las experiencias de cada uno de esos países. Son 9 países, delegados de 9 países. Y el presidente estuvo y pronunció el discurso de apertura ayer. O sea, el presidente está empeñado en eso. Lo que no han encontrado es cómo reformarla, cómo hacer que la policía sea más eficiente, cómo hacer que la policía se identifique más con la gente. O sea, eso es un problema. Y si a mí me preguntarían en este momento, yo no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Pero una cosa sí es clara. Esa policía no sirve. Esa policía no sirve y hay que cambiarla. Pero cuando hablo de la policía, me estoy hablando de la policía como institución. Ahí hay buenos oficiales, excelente policía de servicio, raso, cabo, sargento, excelente y muy buenos oficiales. Pero la institución está podrida. ¿Y quiénes la pudrieron? Bueno, el dejar pasar de los gobiernos, el llevar la política, como hizo Balaguer, la política, llevar la política como hizo Trujillo, que creó a esa policía como un organismo de chivatos. Y después Balaguer la usó para reprimir a opositores. O sea, en esa policía nunca ha existido un sentimiento de protección ciudadana, ni sus oficiales fueron formados para eso. Estados Unidos tomó toda una camada de oficiales de eso y lo formaron en varias escuelas militares, en varias escuelas policiales, pero lo formaron como agente anticomunista. O sea, no lo formaron para servir a la ciudadanía. Y los gobiernos aquí lo usaban a los policías como chivatos o como fuerza de choque. Y ese no es el papel de la policía. Entonces, si no se define con claridad el papel de la policía y se toman los agentes policiales que se pueda comprobar que quieren servir a la sociedad, y entonces formarlo, no vamos a tener nada. Y si acá todo lo podrido, ahí no importa el rango que tenga ni el tiempo. Pero hay que hacer una policía más cerca con la sociedad, más cerca con la gente. Hay que hacer una policía de ese tipo. Que es la policía, señores, hay países donde la policía son del municipio, o sea, el jefe de la policía de los pueblos es el alcalde. Y funcionan excelente. Hay países donde los policías solamente usan uniformes y armas de fuego cuando están en servicio. Cuando se retiran, cumplen el servicio, tienen que dejarlo en un locker, en donde trabajen. Dejar el uniforme y dejar el arma. Porque es una policía de protección ciudadana. Es una policía más preventiva y represiva. Se parecen a los agentes de AME,
a los agentes de AME, que tú te encuentras un 5 como escondido detrás de árboles, de cosas, como esperando que tú cometas una infracción para entonces detenerte. O sea, no se ponen donde la gente lo vea como una acción preventiva. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Y eso pasa en muchas instituciones, especialmente en esas instituciones policiales y militares, que creen más en la represión que en la prevención, porque fueron formados para reprimir. Ellos en términos individuales no son los culpables. Es la formación que se le dio en las academias. Entonces eso es lo que hay que cambiar esa mentalidad en la policía, cambiar ese uniforme, cambiar todo lo que haya que cambiar y votar todo el que haya que votar. Pero como está, la policía no sirve. Señores, llegamos al final ya de nuestro programa de hoy, Coloquio Cultural, y será pues el próximo sábado, 11 de la mañana, cuando estemos de nuevo aquí en EN Televisión, Coloquio Cultural, para conversar con ustedes de los temas más trascendentes de la semana que inicia mañana. Buenos días, buen provecho.